Hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre la encuesta que presentó la CGT Enseñanza Burgos sobre el comienzo del curso 2020-2021 y el COVID en la provincia de Burgos. Y para ello nos hemos puesto en contacto con el delegado sindical de la CGT Enseñanza en Burgos, Alberto Palacín. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Alberto, cuéntanos un poco con qué fin se ha promovido CGT para hacer esta encuesta. Bueno, en el caso nuestro vino porque estábamos seriamente preocupados desde el final del curso y el confinamiento pasado. Y vimos que a lo largo de julio realmente tampoco la Dirección Provincial de Educación abría unos cauces de diálogo con las organizaciones sindicales para perfilar, mejorar un protocolo que había sacado la Consejería de Educación y que cada uno de los centros de Castilla y León tenían que adaptar. Y nosotros creíamos como organización sindical, al igual que los demás sindicatos de la Junta de Personal, que podíamos aportar. De hecho, no solo tenemos la experiencia también de que trabajamos en los centros, sino que además incluso a nivel de salud laboral participamos en los comités de salud laboral, tenemos técnicos de prevención y en consecuencia también nuestra opinión podía haber sido bastante valiosa y creemos que sigue siendo valiosa a pesar de las circunstancias, pero la Dirección Provincial no abría esos cauces. Entonces, esto motivó que al iniciarse el curso y ante el descontento que detectábamos en los docentes y no docentes de los centros, pues nos animáramos a hacer una encuesta perfilando distintas cuestiones de cómo estaban valorando la situación, ¿no? Y eso es lo que motivó el origen de la encuesta y la presentación la pasada semana de los resultados de la misma. Además, tú me comentabas al inicio que eres docente, entonces tú lo has vivido en primera persona. Sí, yo soy profesor de Geografía e Historia en un instituto pequeño de nuestra ciudad, no es de los grandes centros, es el Instituto Camino Santiago. Está en el polígono docente, en el complejo que comparte con el Simón de Colonia y el Juan de Colonia, aunque nosotros somos de secundaria y de bachilleratos. Y lógicamente nosotros hemos tenido que hacer nuestro plan de adaptación en nuestro centro, en este caso, el equipo directivo básicamente, porque en las fechas que fueron, como ya conocéis cuando os dimos a conocer un poco los resultados la pasada semana, son los responsables de lo que se ha hecho, y lógicamente lo que tenemos que hacer la adaptación y los que tenemos que estar día a día sosteniendo el sistema educativo público, claro, con nuestro trabajo. ¿A cuánta gente ha respondido a esta encuesta? Bueno, cuando cerramos en el momento de cierre de la encuesta, nunca sabes exactamente cuál es el plazo y el momento exacto para cerrar, ¿no? A veces podemos pecar de habernos precipitado demasiado pronto, igual debíamos de esperar un poco más, y a veces te da la sensación de que igual los resultados pueden quedar un tanto desfasados. Y entonces cuando consideramos a primeros de noviembre cerrar la encuesta eran unos 265 docentes de la provincia de Burgos. Un gran número. Sí, la verdad es que estamos satisfechos. También es verdad que, también como comentábamos ahora hace un momento, antes de entrar en emisión, bueno, ahora es más fácil, es decir, claro, nosotros lanzamos a las redes nuestra encuesta y eso hace que desde la privacidad y desde el no tener que molestar a los docentes personalmente, bueno, pues puedan contestarla en un momento que tienen libre y lo contesten con la sinceridad que ahí expresan, ¿no? Y bueno, no solo abarca a Burgos, abarca a la provincia en general, ¿no? A todos los docentes que se encuentran dentro de la provincia. Claro, nuestra encuesta va lanzada a todo el profesorado docente de la provincia de Burgos, a todos los centros de primaria, de secundaria, de infantil, conservatorios, escuelas oficiales de idiomas, adultos, pero siempre de la enseñanza pública. Nosotros somos representantes por nuestra forma de ver la enseñanza en CGT. Lo que lanzamos es la encuesta sobre la calidad y el funcionamiento de la enseñanza pública. Bueno, entre las preguntas que se realizaron al profesorado sobre su seguridad, los datos son claros, más del 50% no se sienten seguros. Sí, efectivamente. No es tanto en cuanto que no sigamos los protocolos, ni tanto en cuanto que los equipos directivos no hayan hecho unos protocolos adaptados, específicos de su centro. Es que nos da mucha inseguridad en un momento dado el que cuando sucede algo no hay unas respuestas claras por parte de la Dirección Provincial a las demandas de los centros, a las demandas de los profesores, a las demandas del equipo COVID de cada centro, y entonces eso se transmite al conjunto de la plantilla. Entonces estamos con una cierta tensión
en tratar de cumplir absolutamente todas las normas que establecen las autoridades sanitarias, que establece el protocolo de la Junta de Castilla y León y que establece también, y en gran medida, nuestro propio protocolo del centro, que hemos ido teniendo que mejorar paulatinamente con pequeñas aportaciones y pequeños ajustes. Y estar pendiente de que nuestros alumnos, nuestros compañeros y compañeras no docentes y nosotros mismos lo llevemos a cabo en cada momento. Y eso genera una cierta tensión, una cierta inseguridad, un no poder relajarte ni bajar la guardia. Ese es el concepto de la falta de seguridad, ¿no? No es que estemos actuando imprudentemente, ¿no? Es que además vosotros correspondéis al grupo de riesgo porque estáis frente a muchas personas. Sí, bueno, nosotros como los sanitarios, por ejemplo, como las fuerzas de seguridad del Estado, como otros colectivos, estamos atendiendo a los ciudadanos, en este caso a los ciudadanos más jóvenes de nuestra sociedad y de nuestros centros. Y ahí hay mucha casuística familiar, mucha casuística personal, mucho tener que hacer hincapié porque son chicos jóvenes y tienen una valoración del riesgo mucho menor. En nuestro caso, además, son adolescentes, por lo tanto, hay que estar siempre pendiente de que se cumplan además ellos también las medidas, un poco, porque de nada vale de que tú estés siguiendo todas las medidas y protocolos si luego igual algún alumno no lo hace y por mala suerte te pille que lo acabes cogiendo. Nosotros sacamos a alguien a la pizarra o hace una presentación en PowerPoint y le tenemos que decir, oye, primero pasa por el hidrogel. Efectivamente. Segundo, ahora es algo, vamos. Claro, segundo, mantén la mascarilla. Luego salen al patio, van a educación física, mantener la distancia. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos que estar siempre pendientes y el funcionamiento de entradas y salidas y constante en el centro. Y eso, lógicamente, no es que genera una especial tensión estar siempre así. No solo, ya no puedes desatender esas cuestiones que pueden parecer más de matiz y centrarte en una clase. Ahora tienes que hacer todas estas cosas, ¿no? Sí, bueno, también hay un claro repunte en que las medidas implantadas no garantizan en gran medida la salud de los profesionales. Ya no solo estamos hablando de los docentes, sino, por ejemplo, las personas que atienden en el comedor, el personal de limpieza. Claro, vamos a ver, las plantillas no se han reforzado. Y cuando las plantillas no se refuerzan, pues en buena lógica la preocupación ante posibles situaciones que se puedan plantear de riesgo, de descuidos o de otras situaciones que pueden conllevar la aparición del virus y la extensión del virus en los centros, pues está siempre ahí, ¿no? Porque nuestras compañeras de limpieza tratan de llegar entre clase y clase, nosotros tratamos de ventilar. Que ahora también hay que incrementar ese tiempo de la gente que tiene que mantener la limpieza, de todo. En los gimnasios entiendo también que... En los gimnasios y en las aulas, absolutamente en todo. Al menos, imagínate, nosotros no tenemos en los centros de secundaria en grupos burbuja estables como en infantil y en primaria, que también hay que desinfectar porque los niños lógicamente lo tocan todo, lo revuelven todo, hay que desinfectar paulatinamente. Son asintomáticos, pero en todo caso eso evidencia que son transmisores. En secundaria es que cambian de aula. Cambian de espacio por muchas optativas. Igual música, gimnasia, vuelven a la suya, electricidad, informática, tecnología, tienen que bajar a distintas dependencias y los profesores también se mueven. Eso hace que el personal de limpieza se tenga que mover y el personal de limpieza no ha sido reforzado. El refuerzo lo estamos haciendo los profesores desde las medidas del hidrogel y otra serie de cuestiones para evitar que nuestras compañeras de limpieza, que sí, que ahora hay 2 en el turno de mañana, antes había 1, pero hay 2, pero siguen siendo 4 y es imposible, y mi centro no es grande, que puedan abarcar todas las superficies. Hay que hacer el esfuerzo entre todos. Así es. Bueno, ¿qué es lo que más echáis en falta en cuestión de seguridad? En cuestión de seguridad, nosotros lo hemos comentado y yo ahora lo reitero aquí, lo que pensamos es que ha sido todo como una especie de gran paripé. En el sentido, y por una cuestión de improvisación de la propia Dirección Provincial y de Educación, ¿no? Ha sido como un gran paripé porque nos hemos encontrado que el 3 de septiembre un aviso urgente a todos los centros nos comenta que cuáles son los espacios que tenemos libres para ahora sí cumplir una ratio que muchas veces por los propios espacios no permite mantener la distancia de seguridad. Es decir, lo que echamos en falta es que no haya habido una previsión real en el mes de julio al finalizar las matrículas de cuántos alumnos hay en cada centro y cuántos alumnos, manteniendo la ratio que establece el protocolo de Castilla y León, cuántas aulas se necesitan para ejercer la docencia. Más luego que nos tememos muy mucho y sabemos que a la Dirección Provincial ha debido molestar bastante, la Dirección Provincial de Educación, que se haya puesto cortapisas a aquellos centros
que por su cuenta sí que trataban de solucionar ese problema de buscar espacios fuera del espacio de sus centros. Por ejemplo, el Lope de Mendoza intentó buscar y logró que Relaciones Laborales les permitiera acceder a unos espacios y lo paró la Dirección Provincial de Educación. También, ¿Eso es posible? Pues sí es posible, claro, la potestad, la legislación educativa dice que hay autonomía en los centros. Luego no es real. En una cuestión tan sencilla como es que el propio centro trate de buscar los espacios para hacer la función docente y para que sus alumnos estén en las debidas, asegurando todavía muchos más, las debidas condiciones de seguridad para recibir una enseñanza, encuentran unos espacios y que se les diga que no. Es decir, a nosotros no nos cabe porque evidentemente eso descongestiona el centro, descongestiona las aulas, permite que los docentes puedan trabajar de forma más adecuada y con más calidad y sobre todo con menos tensión y menos inseguridades que genera toda esta situación a todo el mundo. A la sociedad en general nos plantea inseguridades el ir por la calle, estamos más pendientes de todo, imaginaos en nuestro trabajo. Entiendo también que habréis echado en falta algún tipo como mascarillas. ¿Han sido suficientes las mascarillas que se han repartido? A ver, lo que echamos en falta sobre todo no es exactamente el que haya o no haya mascarillas, sino material en general. Que las mascarillas sean las adecuadas. Es decir, nosotros utilizamos mascarillas quirúrgicas como todos los ciudadanos, pero todos sabemos que en los focos de riesgo y en los espacios de aislamiento que tenemos que generar, muchas veces lo que es más conveniente es las FFP2. Sí. Y eso es lo que no está administrando en el tema mascarillas la Dirección Provincial de Educación, la Consejería de Educación. Echamos mucha más falta también personal laboral que ayude, de limpieza, que ayude a desinfectar más rápidamente los centros. Esto hay que hacerlo por ventilación y por desinfección. Sí, es lo que nos dicen las autoridades sanitarias, por lo tanto, más luego la distancia social que, por ejemplo, tú y yo podemos mantener, lógicamente, y que nos permite estar en condiciones adecuadas. En un centro educativo no es posible, son 6 horas en las que estamos con la mascarilla puesta y manteniendo unas distancias mucho más reducidas, incluso los alumnos. No hay desinfección y tenemos que ventilar. Ahora viene el invierno, veremos. Entiendo qué que pasa. Ahora en Burgos lo estaréis pasando un poco regular y eso que todavía no empezó a hacer frío. Exacto, estamos esperando ya la próxima campaña dura del frío y de hecho, claro, problemas que, hilando con lo que comentabas antes, por ejemplo, pues Quirón Prevención no está cumpliendo, no sé si es que su contrato no le permite cumplir, pero está retrasándolo todo, no han llegado las vacunas, ahora empiezan a llegar en noviembre. Imagínate que yo personalmente soy un profesor que además soy de los grupos de riesgo. Sí. Porque lo soy, no es que te lo imagines, es que lo soy. Vale. Por lo tanto, lo que trato de explicarte es que si encima no me puedo vacunar de la gripe, puedo haber estado en situación o puedo estar en situación que la cosa se puede agravar, de que se puede agravar mucho más sí. Y la situación es complicada. No porque se genere en el centro específicamente, que también puede darse, sino porque la sociedad la pandemia está bastante desbocada y encima venimos con episodios de gripe. Pues nosotros nos vemos doblemente afectados por el mal funcionamiento de Quirón Prevención. Que por cierto, hemos pedido como sindicato cuál es el contrato que tienen, qué obligaciones tienen y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. ¿No tenéis respuesta? No. Bueno, dada la circunstancia, ¿considera usted que se debería de haber retrasado el inicio del curso? Yo creo, lo que yo pueda creer individualmente es que sí. Lo que cree mi organización sindical también coincidimos en esa apreciación. Entendemos que sí por una razón bien sencilla. Lo que no puede ser es que por hacerlo rápidamente y cronológicamente, el 6 de julio, el protocolo de prevención de la Junta de Castilla y León, genérico para toda Castilla y León, entregar los planes específicos, protocolos específicos de cada centro el 28 de julio. A finales de agosto, la Dirección Provincial de Educación revisa todos los planes de educación de los centros. El 3 de septiembre, apenas a unos días de empezar en infantil y primaria y a 2 semanas de empezar en secundaria, llega una instrucción rápida de la Dirección Provincial de Educación por la cual se dice a los centros que hagan un nuevo estudio de los centros y necesidades para contratar profesorado. Es decir, demasiada precipitación, demasiado ir a salto de mata, demasiado haber hecho, como decía mi compañero Ismael, mal los deberes, mal estudiante, no estudió en verano, y entonces nos encontramos con que ante esa situación era mejor haber aplazado unas semanas el curso. Nosotros estamos por la enseñanza presencial, pero por una enseñanza bien planificada y con garantías. Estamos en una situación muy excepcional. No podíamos estar dando saltos de mata de esa manera.
e insisto, creemos en la enseñanza presencial. Es que además todo esto ha traído una tardanza en multitud de aspectos. Sí, claro, evidentemente, multitud de aspectos y más ruedas en el camino que nos pone la Administración Educativa, la Dirección Provincial de Educación y la Consejería de Educación. ¿Me explico? Claro, si estamos readaptando, reajustando las ratios, reorganizando los centros, eso implica cambio de horarios, implica que llegan compañeros nuevos que además se les hace un contrato a los interinos más tarde del inicio del curso, y si encima luego tenemos de que nos llega una instrucción de que hay que dar en el primer trimestre lo que no se dio presencialmente en el último trimestre del pasado curso, es decir, a partir del 13 de marzo, nos encontramos que todo se retrasa, que todo se acelera. ¿Vale? Incluso, bueno, pues la propia Dirección Provincial se autorrectifica, solo, por ejemplo, un detalle. Hace apenas unas semanas llegó a los centros, a nuestro evidentemente, yo me he enterado por el mío, de que había que hacer el tradicional y anual simulacro de evacuación ante incendios y emergencias. Hoy ha llegado una circular de la Dirección Provincial de Educación en la que establece que, bueno, no vamos a hacer un simulacro, vamos a hacer un paripé de simulacro. ¿Y cómo se hace eso? Pues no lo sé, porque dicen que hay que hacer un ensayo de simulacro, cuando se supone que un simulacro es un ensayo. Vaya. Entonces, ahí tenemos al equipo directivo un tanto desconcertado, me imagino que pasará en los centros más grandes todavía más, pensando qué será eso del hacer un simulacro de simulacro. Ya nos contaréis a ver en qué queda todo eso. No lo sé, porque yo llevo extraescolares en mi centro, me han pedido mi opinión, lógicamente estamos trabajando, como decía un político famoso, estamos trabajando en ello, lo haremos en las próximas semanas, pero es esta improvisación la que genera desconcierto, porque estamos en evaluaciones continuas, en exámenes. Habíamos paralizado una actividad docente en previsión de que uno de estos días tocaba el simulacro y la gente tenía que estar pendiente, aplazando todo para que saliera bien, porque la Dirección Provincial y nosotros mismos somos interesados en que este tipo de ejercicios salgan bien. Pues ahora no sé lo que haremos, es decir, quiere decir que el equipo directivo está debatiendo a ver si permite ya que esta semana, lo que queda de semana, sea normal. Esto es improvisar. Esto es improvisar y es un desastre. Entonces, por lo que me estás contando, no se ha tenido muy en cuenta la opinión de los docentes a la hora de elaborar los protocolos COVID. Pues más bien no, claro. Esto lo han hecho los equipos directivos. No se ha pedido, insisto, opinión a los claustros, porque entre otras cosas estaban en julio. Es decir, en julio tenemos que estar a disposición de la Administración para reclamaciones, trabajos extraordinarios. Hay gente que hace cursos de formación, que muchos piensan que la mayor parte de los docentes en julio se van de vacaciones. Hacemos cursos de formación, y más especialmente ahora en temas telemáticos, que hay muchas dificultades. Hay que reinventarse. Claro, hay que aprender, y más los que ya tenemos cierta edad. Pero además de eso, también lo que nos encontramos es eso, que no se nos ha tenido en cuenta ni siquiera las organizaciones sindicales, que globalmente, por el hecho de que tenemos personas que somos delegados sindicales, que recorremos los centros, que hablamos con afiliados y simpatizantes y todo tipo de profesorado de distintos tipos de centros, no se nos ha pedido opinión. Y eso es bastante lamentable. Claro. También hemos podido comprobar que la carga de trabajo para los docentes ha aumentado, porque si ahora hacen de manera presencial por las mañanas y telemático, quizás para ayudar un poco a los alumnos que estén en casa confinados, la carga es el doble. Claro. La Dirección Provincial de Educación y la Consejería de Educación cogen y nos cuentan dos cosas, y cuentan a la sociedad dos cosas que en su concepto literal pueden ser reales. Oiga, hemos contratado 900 docentes más. Vale. En julio decía la consejera de Educación, Rocío Lucas, que habían hecho un estudio centro a centro, para todo lo que era el protocolo, para todo. Ya estamos viendo que no, claro. Pero en el tema de los docentes también decían eso. Hemos hecho un estudio centro a centro. El 3 de septiembre, me remito otra vez a esa cifra, a esa fecha, nos vuelven a decir que hagamos un replanteamiento de espacios para saber qué docentes entran. Y al final nos dice la Consejería de Educación, hemos contratado 800, 900 docentes más. Estupendo. No es porque haya docentes que van a apoyar a los docentes que ya están en el aula en temas de atender a los confinados COVID. ¿Qué va? Es porque hay 900 aulas más. Eso implica que yo doy mis 6 horas como he dado esta mañana y luego ahora me iré a mi casa y me tocará otro par de horitas. ¿Por qué? Porque primero soy tutor de un grupo y en mi grupo por de pronto hay 2 confinados. La Dirección Provincial nos ha mandado que tenemos que hacer un seguimiento prácticamente semanal y yo tengo que pedir a mis compañeros que les manden las tareas. Compañeros que también trabajan sus 6 horas. Claro. Es decir, 900 docentes, pero no para reforzar, es por la necesidad de ampliación que han tenido de aulas.
Madre mía. Entonces, ¿cuál es la valoración general que hace CGT una vez que ha conocido todos estos resultados? Pues la valoración de CGT es claramente insatisfactoria por lo que ha hecho la Dirección Provincial de Educación en Burgos, claramente insuficiente y suspendidos absolutamente en lo que es la Consejería de Educación. Como decía el otro día, nosotros no descartamos movilizaciones, lo vamos a plantear a las demás organizaciones sindicales el próximo día que tenemos una junta de personal docente, porque ellos también manifiestan también su disgusto, su cabreo, lo están diciendo a los medios de comunicación y a la sociedad, también lo transmitan a los centros, y yo creo que hay que dar una respuesta. La respuesta no tiene por qué necesariamente ser en primero y único lugar la huelga. La huelga entendemos que es un proceso que conlleva cuando otras medidas de movilización no provocan que la Dirección Provincial de Educación, a través de sus técnicos, a través de su personal propio, ¿sí?, se siente a hablar de mejoras en el funcionamiento de la enseñanza. Puede llegar por distintos medios, hay distintas vías antes de llegar a la huelga, pero evidentemente tenemos que dar una respuesta, como han hecho los médicos y como han hecho otros colectivos, de que esto así de improvisado, así de mal hecho, hay que darle una respuesta. Todos queremos acabar con el COVID, todos queremos que la COVID-19 no se extienda y todos queremos también que nuestros alumnos, en nuestro caso, y el personal docente esté en centros seguros dando una enseñanza de calidad, que es para lo que nos pagan. Pero eso implica que la otra parte debe hacer esfuerzos reales en recursos humanos, reales en recursos materiales, reales en medios. Hay muchos centros donde el personal, tenemos un aula de aislamiento de nuestros alumnos, para nuestros alumnos que pueden mostrar síntomas hasta que viene o bien la unidad médica del centro de salud cercano, si se considera que es la adecuada cuando se llama por teléfono, el equipo COVID del centro llama, o bien sus familiares a recogerlos, y evidentemente ese espacio luego hay que desinfectarlo. Bueno, pues hay muchos centros en la provincia de Burgos donde el personal que desinfecta, que son nuestras compañeras, generalmente compañeras de limpieza, y compañeros, no entran con un equipo diferente. Entran con el mismo buzo con el que luego limpian 6 horas y se mueven por el resto del centro. Si uno de esos alumnos resulta que está desarrollando o ya manifiesta la COVID, nos encontramos con que nuestras compañeras, sin quererlo, ni comerlo, ni beberlo, ¿vale?, pues pueden llevar en su ropa, porque dura varias horas, moverlo de un lado a otro. Esto es un problema, tiene que invertir en medios de prevención. Es más grave de lo que realmente mucha gente se piensa. Bueno, nosotros creemos que es preocupante. Grave, afortunadamente, muy grave. Afortunadamente los centros educativos no son claramente un foco de transmisión. La transmisión que tenemos en los centros viene precisamente o generalmente del exterior, es decir, de alumnos en su entorno social. Hay que ser responsable, ahora mismo es la responsabilidad individual lo que más vale. Eso es lo que tratamos de inculcar en los centros, y los profesores, me consta, o nos consta en CGT, que estaban haciendo ese enorme esfuerzo. Pero el propio centro, digamos, no genera un periodo de transmisión entre alumnos del mismo aula. Si hay 2 focos, hasta ahora, hasta donde nosotros tenemos noticias, la transmisión ha venido por situaciones diferenciadas de sus entornos personales, familiares, sociales, etc. Eso es. Bueno, Alberto, un placer haber contado contigo hoy aquí en nuestro programa. Esperemos que esta situación mejore y que los docentes podáis trabajar más seguros y con eso es lo que mejores condiciones. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.